¿Alguna vez te has preguntado por qué María, entre miles de mujeres en Israel, por qué Dios eligió precisamente a una joven humilde de Nazaret para dar a luz al Salvador del mundo? La respuesta puede estar oculta en algo que pocos mencionan: su linaje. Lo que muchos no saben es que María no solo lleva en su sangre la fe, sino también el cumplimiento de antiguas profecías. Ella es el eslabón perdido entre la promesa hecha a David y el nacimiento de Jesús. Prepárate para sumergirte en un misterio milenario que une genealogía, profecías y revelaciones ocultas de las Escrituras, porque detrás de la figura dulce y humilde de María existe una historia de realeza, sacerdocio y un destino profético. En este video vas a descubrir una verdad poco contada sobre María. Exploraremos su árbol genealógico y cómo su ascendencia cumple antiguas profecías que fueron escritas siglos antes de su nacimiento. Te mostraremos cómo su linaje conecta con el rey David, con el sacerdocio de Aarón y con el destino mesiánico de Jesús, todo respaldado por fuentes bíblicas e históricas que revelan a María como mucho más que la madre de Jesús. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver la historia de la salvación. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan lo que parecen ser dos genealogías distintas de Jesús. A simple vista, esto ha generado confusión entre muchos lectores a lo largo de los siglos. Pero cuando observamos de cerca, descubrimos un detalle fascinante que podría cambiar totalmente nuestra comprensión sobre la identidad de María. Mateo comienza su genealogía con Abraham y la lleva hasta José, esposo de María. Lucas, en cambio, va en orden inverso, desde Jesús hasta Adán, mencionando a un hombre llamado Eli como padre de José. Pero aquí es donde ocurre algo curioso. Según la tradición judía, si un hombre no tenía hijos varones, la genealogía del yerno podía ser atribuida como si fuera del hijo. Muchos estudiosos creen que Eli era en realidad el padre de María, es decir, José no sería hijo biológico de Eli, sino su yerno, esposo de María. Este detalle, aunque técnico, es crucial. Significa que el Evangelio de Lucas estaría trazando la línea sanguínea real, la de María. ¿Y qué descubrimos al seguir esa línea? Que María desciende directamente del rey David, pero no a través de Salomón, como José, sino por otro hijo de David llamado Natán. Esto crea una doble validación profética. Por el lado legal, Jesús tiene derecho al trono de David por José, y por el lado biológico, por su madre María, su sangre real cumple la profecía mesiánica. Esto no solo desmonta las críticas de contradicción entre las genealogías, sino que nos revela algo impresionante. María, una joven de aldea, tenía una herencia de realeza en sus venas, una realeza silenciosa, humilde y absolutamente profética. Para comprender por qué la línea de David es tan importante, debemos regresar a una de las promesas más sagradas del Antiguo Testamento. Dios le dijo a David, en 2 Samuel 7, 12, 13, «Levantaré después de ti a uno de tu linaje, y afirmaré el trono de su reino para siempre. Este, uno de tu linaje, sería el Mesías, un rey eterno, un descendiente directo de David, que gobernaría no con espada, sino con justicia divina». Ahora bien, José, el esposo de María, descendía de David a través de su hijo Salomón, una línea real, pero también marcada por conflictos, apostasías y caídas, especialmente en la figura del rey Jeconías, a quien el profeta Jeremías maldijo: «Ninguno de su descendencia se sentará en el trono de David». Jeremías 22:30. ¿Eso rompería la promesa? Aquí entra María con un rol profético. Su genealogía, según Lucas, desciende de David por otro hijo, Natán, una rama distinta, silenciosa, libre de la maldición. Jesús entonces hereda la legitimidad del trono por la línea legal de José, pero su sangre real, pura, sin mancha de maldición, viene de María. ¿Ves la profundidad de este detalle? No es casualidad. Dios, en su soberanía, tejió dos líneas paralelas, una para cumplir la ley, otra para cumplir la profecía, y ambas se unen en Jesús. María, sin pronunciar palabra, sostiene en su linaje el cumplimiento perfecto de una promesa hecha 1000 años antes de su nacimiento. Una promesa que conecta reyes, profetas
y el destino eterno de la humanidad. Desde siglos antes del nacimiento de María ya se hablaba de ella, no con su nombre, no con su rostro, pero sí con su rol, con su propósito y con el eco profético que atraviesa toda la Escritura. Uno de los textos más conocidos está en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este pasaje, citado nuevamente en Mateo 1:23, es más que una predicción poética, es una declaración concreta. El Mesías vendría de una virgen, y no una cualquiera, sino una que estuviera dentro de la línea mesiánica prometida. Pero hay más. Isaías 11:1 habla de la raíz de Isaí, el padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este vástago es símbolo del Mesías, y la imagen del tronco cortado representa la casa de David, que parecía haber caído en silencio y olvido, hasta que nace María. Ella es ese brote inesperado, la continuación viva de una promesa que parecía extinguida. Y aún hay más conexiones. En el libro de Miqueas, capítulo 5, se profetiza que el Mesías nacería en Belén, de donde me saldrá el que será Señor en Israel, cuyos orígenes son desde la eternidad. ¿Quién llevó a Jesús a Belén? José y María, descendientes de David, obedeciendo un censo imperial, pero detrás del decreto de César estaba el plan eterno de Dios. Cada movimiento, cada paso, cada decisión cumplía profecía. María, en su humildad, estaba envuelta en un tejido milenario de revelaciones. Ella fue escogida no solo por su corazón, sino por su historia familiar, por ser portadora de la sangre, del linaje y del cumplimiento. Cada página del Antiguo Testamento susurra su nombre, cada profecía mesiánica la tiene como protagonista silenciosa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, encontramos una escena profundamente simbólica. María, ya embarazada por obra del Espíritu Santo, va al encuentro de su parienta Isabel, quien también lleva en su vientre a un niño especial, Juan el Bautista. Pero este encuentro no es solo familiar. Es teológicamente explosivo. Isabel pertenecía a la línea sacerdotal de Aarón. Su esposo Zacarías era sacerdote del templo. Esto significa que Juan el Bautista nacería dentro del linaje sacerdotal, heredero del ministerio de los levitas. María, como ya vimos, descendía de la casa real de David a través de Natán. Entonces, cuando ambas mujeres se encuentran, no es solo un saludo entre parientes, es una conexión divina entre realeza y sacerdocio. Y hay más. Cuando María llega, el niño en el vientre de Isabel, Juan, salta de gozo y llena del Espíritu Santo. Isabel exclama: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Ella reconoce, guiada por revelación, quién es María y quién es el que está en su vientre. Este momento tiene un peso simbólico profundo. El último gran profeta del Antiguo Pacto, Juan, reconoce al Mesías del Nuevo Pacto, Jesús. El sacerdocio de Aarón se inclina ante la realeza mesiánica de David, y María se revela no solo como madre del Salvador, sino como el punto de unión entre dos promesas proféticas, la del templo y la del trono. Este pasaje muestra cómo Deus, de forma sutil y perfecta, entrelaza linajes e destinos para cumprir su promesa de redenção. María no fue una espectadora pasiva del plan divino, fue escolhida porque estava preparada, não apenas em pureza, mas em fé, coragem e compreensão espiritual. Quando o anjo Gabriel apareceu com a notícia mais incrível da história da humanidade, Maria respondeu com uma entrega total: «Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra». Essa frase ecoa como o sim mais decisivo desde o haja luz da criação. Com ela, o verbo se fez carne. Mas Maria não desaparece depois da anunciação. Ela acompanha Jesus no silêncio de Nazaré. Está com ele nas bodas de Caná, antecipando seu ministério. Está aos pés da cruz, quando todos fugiram. E no livro dos Atos, está com os discípulos, orando no nascimento da igreja. Por isso, muitos a chamam de Nova Eva, não porque desobedeceu, mas porque cooperou. De seu ventre saiu a vida e não a queda. Ela não rompeu a aliança.
ela a selou com sua fé. Sua linhagem, sua história e sua resposta fazem dela um elo indispensável entre as promessas do Antigo Testamento e a esperança do Novo. María no es solo la madre de Jesús, es, en muchos sentidos, madre de la esperanza, madre de la fe y madre espiritual de todos los que creen. Si este viaje por la historia oculta de María tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Dale me gusta si aprendiste algo nuevo hoy. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios, las conexiones y los personajes que marcaron el destino de la humanidad desde las Escrituras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra figura bíblica te gustaría conocer en profundidad? Tu participación no solo apoya este contenido, sino que ayuda a difundir verdades que inspiran, enseñan y transforman. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.